En las últimas horas vemos cómo el precio de Bitcoin va rompiendo resistencias. ¿Hasta dónde puede continuar este movimiento alcista? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Montana avanza en la protección de la minería de Bitcoin. Lightning Network resta importancia a fallo de seguridad en nodos. Foundry empieza a minar Rootstock con minería fusionada. Kraken recibe más de 1.100 solicitudes de datos del FBI y la SEC. Strategy emite 2.000 millones de dólares en notas convertibles para comprar más Bitcoin. Y Franklin Templeton lanza índice de Bitcoin y Ether. Respecto al precio de Bitcoin, vamos a comentar un par de actualizaciones que hemos hecho en estas últimas horas. Lo comentábamos en la comunidad privada. Desde mi punto de vista, ya tras haber roto lo que era la otra estructura que teníamos con cierta inclinación bajista, considerábamos que desde aquí la operativa más interesante era en esta otra estructura horizontal. Porque al final lo que estuvimos viendo aquí simplemente era cómo continuaba ese movimiento bajista con la presión vendedora que observábamos sobre todo en torno a esta zona media de la estructura y veíamos cómo el precio sobre esta zona sí que encontraba cierto equilibrio. Equilibrio que de momento se mantiene, pero en estas últimas horas apunta con intentar romperlo. Por lo tanto, mantenemos un ojo encima de esta zona operativa de la directriz bajista que representa la zona media de la estructura mayor que tenemos por aquí y lo que tenemos que comentar es que en estas últimas horas se ha roto ya esa zona operativa. Como comentábamos en el vídeo de ayer, se veía un pequeño cambio de contexto en el muy corto plazo. Vamos a bajar de hecho al gráfico de una hora para volver a recordarlo, y es que estuvimos observando cómo el precio utilizaba el VWAP semanal para apoyarse y esto nos indicaba que la presión compradora pues estaba apareciendo a defender al precio de Bitcoin. Veíamos cómo tras esto pues el precio continuaba con el movimiento alcista, alcanzaba la zona del VWAP mensual y aunque frenaba un poco y sobre todo quizás la huella más negativa para el precio en ese movimiento alcista fuese esto de aquí, ¿vale? Esta vela que tenía pues cierta intención bajista, como veis es una vela que en el momento de testear la zona de la resistencia, que os recuerdo que era esta zona de los 98.130, teníamos aquí un rechazo inmediato, con un pico de volumen significativo, indicando que por lo tanto, alcanzando esta zona operativa, aparecían otra vez vendedores y además con una presión vendedora considerable, lo suficiente como para generar este rechazo de primeras en el precio. Eso sí, luego veíamos cómo la presión compradora continuaba y poco a poco proseguía ese movimiento alcista hasta volver a atacar la zona de la resistencia. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que como observáis, este intento de ruptura no parece que esté yendo muy lejos, porque ya en esta zona perdía un poquito ese último momentum alcista que tenía y comenzó un retroceso. Esto no creo que sea la ruptura y test de consolidación, porque la operativa, desde mi punto de vista, tendría que ser en una fractalidad un poco mayor. Y a ver, sinceramente, la ruptura es que casi no se ha dado. Sí es cierto que ha roto ese nivel, pero no la zona. Me hubiese gustado un movimiento un poquito más alcista, que llegase a niveles operativos más altos y que luego ya tuviese ese potencial test de consolidación. Por lo que de primeras, pues no me da demasiada confianza esta ruptura y incluso indicaría que está demostrando cierta debilidad en el muy corto plazo. Cuando digo en el muy corto plazo, sobre todo hago referencia a esta zona, ¿vale? A cuando ha alcanzado este nivel. Porque desde aquí podría tener una pequeña corrección que buscase quizás apoyarse otra vez sobre el VWAP semanal mismamente, a ver si sobre esta zona vuelven a entrar compradores y rechaza ese reingreso. Ahí sí que tendríamos pues una confirmación de más fortaleza, porque el precio estaría rechazando el reingreso en la estructura y estaría también rompiendo el equilibrio de cara a iniciar un movimiento alcista fuera de la misma. Pero bueno, en estas últimas horas al menos parece que indica cierta debilidad. También mirad el volumen que hemos tenido, bastante considerable desde mi punto de vista, indicando incluso que podrían estar buscando contrapartidas sobre esta zona. Lo único que me hace pensar que todavía esto no es una trampa es que el precio no ha roto el anterior máximo que dejó por aquí, sobre esta zona de los, a ver que lo vea bien, los 98.855.
Y sobre esta zona sí que esperaríamos que haya bastante liquidez acumulada, por lo que si hubiesen querido buscar liquidez para encontrar más contrapartida, quizás lo suyo hubiese sido que hubiesen limpiado esta zona y que luego ya hubiesen reingresado. Entonces tampoco tengo la sensación de que esto ya pueda ser una trampa para a partir de aquí iniciar un movimiento bajista. Me parecería que se ha quedado corta, ¿vale? Tendría que haber llegado un poquito más arriba y entonces sí que valoraríamos con un poquito más de seguridad que el precio podría estar haciendo una limpieza de máximos. Pero a priori, aunque estemos viendo un poco de debilidad en el corto plazo, no podemos descartar una potencial continuación alcista, siempre y cuando pues quizás tenga un pequeño retroceso más en el corto plazo. Incluso buscando liquidez por debajo de estos mínimos, por ejemplo, que probablemente en muy corto plazo la pueda encontrar sobre estas zonas. Luego lo revisaremos en los mapas de liquidaciones, a ver si efectivamente tenemos liquidez sobre estos 96.740, que es donde tenemos este último nivel de mínimos. Sería también bastante interesante si viésemos que rechaza que inicia un movimiento bajista y que viene a consolidar la ruptura de esta directriz, porque es cierto que el precio lo ha roto, pero no considero que haya tenido un test de consolidación claro y que a partir de aquí luego ya puede iniciar un movimiento alcista. De hecho, este setup me gustaría mucho verlo. Me daría también muchísima confianza de cara a valorar compras. El problema sería si vemos que tenemos ese rechazo y que perdemos lo que serían estas últimas zonas de soporte en torno a los 96.090, porque esto ya nos estaría indicando más debilidad, ¿vale? Ya no nos indicaría esa fortaleza y a partir de ahí ya estaríamos más a la espera de ver cómo reaccionaría el precio sobre la zona del soporte de los 94.150. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. En los mapas de liquidaciones estamos viendo, como os comentaba antes, que ha quedado mucha liquidez en zona de shorts. Es obvio, ¿vale? Más que nada por las zonas operativas que manejamos. Y es que a partir de los 98.800 hasta los 99.475 tenemos bastante liquidez. Y también desde los 100.150 hasta los 100.950. Vale, toda esta zona operativa también está bastante cargada. Mucha liquidez en zona de shorts que podría ayudar al precio de Bitcoin a continuar con este movimiento alcista. Pero claro, tiene que alcanzar estas zonas y viendo ya que demuestra cierta debilidad, pues tengo algunas dudas. También me resulta interesante la actividad que estamos viendo en el indicador de tendencia, porque como veis, en varias ocasiones a lo largo de estas últimas horas, el precio ha estado demostrando un nivel de tendencia alcista 3, lo que indicaría una tendencia alcista bastante fuerte y que tiende a anticipar una búsqueda de liquidez en zona de shorts. Viendo los niveles que se han llevado, pues bueno, es cierto que se han llevado algunas zonas con liquidez, pero no son ni mucho menos los niveles que más liquidaciones tenían. Al menos en estos últimos minutos ya no está marcando esa señal, pero si se volviese a activar, desde mi punto de vista, el objetivo sin duda alguna sería esta zona que tiene aquí el precio, ¿vale? O mejor dicho, iba a decir estas zonas porque son dos en verdad, pero es que, bueno, es una, ¿vale? Las cosas como son, están pegadas prácticamente. En zona de longs no veo gran cosa. Lo único, pues lo que se quedó en vídeos anteriores a partir de los 93.320. Respecto a liquidez de 100x, se han llevado todo lo que había en esta zona operativa. No veo ahora mismo nada cerca del precio. Liquidez de 50x sí que tenemos mucha en los 98.930. Liquidez de 25x tenemos en torno a los 99.445 y a partir de los 100.138 aproximadamente. Y luego liquidez de 10x, poquita cosa de momento. En Bookmap vemos aquí algunas ventas en los 100.900 aproximadamente. Bastante volumen y este volumen ya se lleva manteniendo cierto tiempo. También veíamos ventas en los 98.500, pero estas las han retirado y creo que aumentó un poco el volumen de ventas justo durante este último tramo alcista también. Compras pues han retirado lo que había en los 95.450, en los 94.500 y en estos 91.500. No veo ahora mismo ninguna zona de compras destacable. En los mapas de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de longs, en estos 96.700 y en estos 96.050 sobre todo. Estos podrían ser objetivos para ese movimiento bajista que comentábamos que podría iniciarse
debido a esas muestras de debilidad que estamos observando en estas últimas horas. Respecto a los mapas de liquidaciones de corto plazo, estamos viendo un poco de liquidez en zona de longs aquí cerca del precio, hasta los 97.595, pero donde más liquidez vemos es desde los 97.150 hasta los 96.920. En los mapas de high leverage tenemos también bastante liquidez en zona de longs, en torno a los 97.777, 97.130, 96.730 y sobre todo en esta zona de los 96.360. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El Comité de Negocios y Trabajo de la Cámara de Representantes de Montana ha aprobado recientemente el proyecto de ley 429. Este proyecto propone la creación de una reserva estatal que incluya metales preciosos, stablecoins y activos digitales con una capitalización de mercado promedio superior a 750.000 millones de dólares en el último año. Actualmente Bitcoin es el único activo digital que cumple con este criterio. Así que entendemos que en cierta manera lo han hecho para invertir en Bitcoin porque no hay otra alternativa que cumpla al menos ese requisito. Con esta aprobación, Montana se convierte en el cuarto estado de Estados Unidos en presentar un proyecto de ley de este tipo ante su Cámara de Representantes. Recientemente se reportó una posible vulnerabilidad en los nodos de Lightning Network que podría permitir a atacantes drenar fondos. Sin embargo, el CTO de Lightning Labs ha aclarado que este incidente parece estar relacionado con la máquina comprometida de un usuario específico, más que con una falla en el software de Lightning Network en sí. Aún así, siempre es recomendable mantener los sistemas actualizados y seguir las mejores prácticas de seguridad. Foundry, uno de los principales pools de minería de Bitcoin, ha comenzado a minar la sidechain Rootstock mediante minería fusionada. Esta integración permite que aproximadamente el 80% del poder de hash de Bitcoin asegure la red de Rootstock, fortaleciendo su seguridad y utilidad en el ecosistema DeFi. La minería fusionada permite a los mineros de Bitcoin asegurar Rootstock sin consumir energía adicional ni requerir hardware extra. El exchange de criptomonedas Kraken ha publicado su informe de transparencia correspondiente al año 2024, revelando un aumento del 39% en las solicitudes de datos por parte de agencias regulatorias y de cumplimiento de la ley. De las 6.826 solicitudes recibidas de 71 países, Estados Unidos fue el principal solicitante con 1.951 peticiones, destacando la participación del FBI con 614 solicitudes. Kraken informó que proporcionó datos en el 57% de los casos. Ya sabéis que si queréis operar en cripto sin tener que pasar KIC, tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a dos exchanges sin KIC. Tanto Bluefin como Lebank os permitirán operar sin tener que pasar KIC, y eso es algo que hoy en día muy pocas plataformas lo van a ofrecer. Estamos viendo cómo poco a poco todas acaban pasando por el aro. Además, desde los enlaces de la descripción tenéis campañas activas, así que echadles un vistazo por si queréis aprovecharlas. Strategy ha anunciado una nueva emisión de bonos convertibles por valor de 2.000 millones de dólares. Los fondos recaudados se destinarán principalmente a la adquisición de más Bitcoin y a financiar gastos operativos. Esta iniciativa forma parte de su plan 21-21, que busca recaudar 21.000 millones de dólares en deuda y 21.000 millones en capital para fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas. El gestor de activos Franklin Templeton ha introducido un nuevo fondo cotizado en bolsa que incluye tanto Bitcoin como Ether. Denominado Franklin Crypto Index ETF, este fondo sigue el USCF Institutional Digital Asset Index, que actualmente está compuesto aproximadamente por un 87% de Bitcoin y un 13% de Ether. Este lanzamiento representa el segundo ETF de índice de criptomonedas en el mercado estadounidense,
ampliando las opciones de inversión para los interesados en activos digitales. Malas noticias para Ethereum, porque mientras Bitcoin comienza un movimiento alcista, vemos cómo Ethereum sigue estancado. Ya no es solo que se mantenga por debajo de la zona media de la estructura, que como bien sabéis es el principal objetivo a superar ahora mismo, por esos rechazos que hemos visto ya constantemente sobre esta zona, sino que además debería de estar alcanzando ya la zona de la resistencia, y es que está incluso por debajo, es que no está ni testeando la zona media. Desde mi punto de vista sigue dando muestras de debilidad y esto es muy peligroso. Eso sí, si Bitcoin continúa con el movimiento alcista e inicia un movimiento mayor, esperamos que el mercado siga un poco esa dirección. Y por lo tanto Ethereum es probable que también pueda acompañar en un movimiento alcista. ¿Qué sucede? Que como hemos visto en vídeos anteriores hay mucha liquidez en zona de shorts en Ethereum y quizás si Bitcoin empieza a tirar y Ethereum le sigue, entonces en el momento en el que tengamos esas liquidaciones masivas de shorts será cuando veamos un movimiento alcista de Ethereum con fuerza. Pero mientras tanto no parece que Ethereum quiera liderar el mercado. En los mapas de liquidaciones de Ethereum seguimos viendo mucha liquidez en esta zona de longs, en torno a los 2.600 aproximadamente. En zona de shorts ahora mismo cerca del precio se ve poquita cosa, en los 2.780 y en los 2.818. Respecto a liquidez de 100x vemos algo en los 2.700, liquidez de 50x tenemos en estos 2.780 y en los 2.685 y 2.670. Liquidez de 25x tenemos en estos 2.817 y sobre todo en torno a los 2.600. Y respecto a la liquidez de 10x vemos poca cosa. En Bookmap no estoy viendo nada destacable y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher sí que vemos bastante liquidez en zona de longs, en los 2.717 y en torno a los 2.675. Y por cierto, antes de terminar, os vuelvo a recordar que estamos subiendo análisis en el canal secundario de altcoins, así que si estáis interesados en alguna altcoin recomiendo que le echéis un vistazo a los vídeos que estamos subiendo, porque quizás encontréis alguna que os pueda interesar. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo.